Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con una nueva edición de cómo crear o ajustar tu propia táctica. Una serie que muchos me han pedido y que ya tuvo dos ediciones dedicadas tanto a la 433A y B como así también a la 442A y B. Y en esta ocasión será el momento de hablar de la 451 y de la 4231. Dos alineaciones que considero muy distintas entre sí, pero que en el juego se las muestra como variantes una de la otra, así que por eso aprovecharé para hablar de ambas en el mismo video. Y para refrescarles un poco la memoria, en este tipo de videos no hablamos específicamente de una táctica, sino de cómo crear su propia táctica a partir de ciertos consejos. Es decir, que dependiendo de la alineación del video, les recomendaré qué cosas se pueden usar y cuáles no, qué opciones deben tener en cuenta y en qué los beneficia determinada presión, estilo y velocidad, además de también orientarlos en las tácticas en línea. Así que espero que esto les sirva de muchísima ayuda y le den un gran apoyo al video. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de las dos alineaciones, tanto de la 451 como de la 4231. Como introducción, recordarles que este tipo de alineaciones destacan muchísimo a nivel competitivo, algo que quizás a un nivel general de OSM, es decir, que en ligas normales, con managers más casuales, rara vez se las puede ver en los partidos. Aún así, no dejan de ser alineaciones muy calificadas y aptas para todo tipo de ligas y competencias. No tendrán seguramente su merecido reconocimiento en ligas normales o casuales, pero a nivel competitivo siempre serán reconocidas como las alineaciones más complicadas de vencer, y esa es la razón por la que históricamente son las más usadas en batallas, ya sea a nivel comunidad hispana como a nivel internacional. Y antes de cerrar esta introducción, recordarles también el uso de los plus extra que tiene el juego, como el bonus de nacionalidad y de posiciones específicas que son vitales a nivel competitivo, como así también la correcta selección de los especialistas que en este tipo de alineaciones toman muchísima mayor relevancia. Aquí, como siempre, lo mejor será escoger como capitán al jugador más veterano que tengan, como lanzador de penales y tiros libres al delantero centro o el mediocampista con mayor ataque, y como lanzador de corners al mejor mediocampista que tengan en el 11 inicial. Importante que estas decisiones se tomen correctamente, y hago hincapié en ello porque estas alineaciones suelen depender muchísimo de este tipo de decisiones. Bien, después de esta breve introducción, vamos entonces a hablar en detalle sobre las avanzadas que se pueden usar tanto en las 451 como en las 4231. En primer lugar, tenemos que hablar del plan de juego, donde tenemos 5 opciones, siendo claramente y con diferencia el único plan competitivo a considerar el de tirar o disparar desde lejos. Sin dudas es la mejor opción porque se complementa perfecto con el posicionamiento de ambas alineaciones. Las demás opciones sinceramente no las recomendaría en lo absoluto porque no son para nada viables. ¿Pueden funcionar? Sí, pueden funcionar, pero no podrán sostenerse con el tiempo tácticamente. Así que juego por las bandas, juego de pases, contraataque y balones largos no son opciones que personalmente consideraría competitivas y por ello las descartaría completamente. De igual manera, y como digo siempre en este tipo de videos, más allá de estas recomendaciones, lo que determina completamente si funcionan o no estos planes de juego serán las avanzadas de las que hablaremos más adelante. Bien, en el tema agresividad, básicamente recomendaré lo que siempre menciono dependiendo del árbitro del partido. Entonces podrán usar brusco para los jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Aquí pueden optar siempre por usar mayor o menor agresividad dependiendo de la presión que se utilice, pero muchas veces igualmente podemos recibir una expulsión que puede ser innecesaria. Así que por eso el mejor consejo es que para duelos en inferioridad mantengamos más agresividad si queremos arriesgar, pero para duelos donde somos superiores no habrá necesidad de jugárselo mucho, así que allí les recomendaré optar por la opción con la menor agresividad mencionada anteriormente. Bien, en las tácticas en línea tendremos un par de opciones para las 451 y las 4231. Entre las más utilizadas
tenemos en primer lugar la de apoyar medios a la defensa, que es por lejos la opción más confiable y más utilizada, ya sea para jugar con cierta normalidad y a la vez tener mayor seguridad defensiva por las dudas. En cuanto a las demás opciones, considero que un escalón por debajo de esta opción se encuentra la de mantener a todos en su posición y la de utilizar doble apoyo tanto de delanteros al medio como de medios a la defensa. Ambas opciones pueden servir bastante bien, siendo la primera una variante para usarla de local y la segunda una opción más defensiva para usarse de visitante. Pero en líneas generales, estas tres opciones son muy recomendables dependiendo del caso específico. Y remarco que muchas veces es mejor tocar estas opciones antes que las avanzadas, si es que ven que les falta efectividad aunque hayan dominado sus partidos. Y vale la pena mencionar que las opciones de combinaciones no mencionadas no las voy a recomendar porque considero que no aportan mucho más que las tres opciones antes mencionadas. Bien, ahora sí nos metemos en las avanzadas y aquí hablaré en detalle de cada posibilidad y sus combinaciones, sobre lo que puede servir y lo que no según mi experiencia. Empecemos con la presión de 0 a 19, es decir, sin presionar o con muy baja presión. Una opción interesante que en determinados momentos del juego puede aportar mucho dominio en condición de local ante tácticas de tiro desde lejos y regularmente ante las de contraataque. Además es una presión que permite fijar más con la agresividad, aunque eso no quite que igualmente te puedan expulsar. No obstante, no suele ser una presión que se mantenga por mucho tiempo y suele sufrir de la falta de efectividad. De 20 a 39 tenemos la defensa profunda y aquí tenemos una presión que suele ser muy recomendable para este tipo de alineaciones, ya que otorga seguridad defensiva, que es algo clave en la 4-5-1 y en la 4-2-3-1. Además es una presión que destaca por su buen rendimiento ante las tácticas de pases y de bandas, aunque igualmente se muestra muy bien ante los demás planes de juego. Únicamente diría que suele sufrir ante contraataque, pero en general es una gran opción que se combina muy bien con varias opciones de estilo y velocidad. Pasamos ahora a la presión balanceada de 40 a 59, de las más usadas en todo SM, y esto lo menciono siempre ya que rinde prácticamente en todo tipo de alineación. Siempre confiable, compacta tácticamente y generalmente no te dejará mal parado en un partido. De las más recomendadas, sin dudas para las 4-5-1 y 4-2-3-1, tanto ofensiva como defensivamente. Bien, pasamos ahora a la presión de cerrando espacios de 60 a 79. Una de las presiones que personalmente es de las que más me gusta en la 4-5-1 y 4-2-3-1, aunque no se la use tanto en mi opinión. Una presión alta que tiene su plus en el aspecto ofensivo, ya que considero que otorga más dominio y efectividad que las presiones anteriores, por más que esas sean más utilizadas. También considero que es de esas presiones que tienen sus rachas tanto muy positivas como negativas, y es por eso que generalmente quedará por debajo de la presión balanceada y defensa profunda. Y por último tenemos la opción de usar mucha presión o presión alta de 80 a 100, una opción que en alguna oportunidad la utilicé con la misma finalidad que la de cerrando espacios, es decir, buscando algo más ofensivo y efectivo. Pero como considero que esa presión hace mejor su trabajo que esta opción, no la recomendaré tanto, aunque igualmente pueden probarla y compararla con cerrando espacios, si quieren sacarse las dudas de su rendimiento. Bien, pasamos ahora a las opciones de estilo y empezamos con la opción de asentamiento que es de 0 a 19. Y si bien en alguna oportunidad la he usado, considero que no otorga mucho más a lo defensivo que los estilos que mencionaremos más adelante. Igualmente se la puede utilizar si queremos cerrarnos más de lo normal y evitar que se generen muchos remates en el partido. De 20 a 39 tenemos el estilo defensivo, la opción más utilizada y más recomendada para ambas alineaciones. Sin dudas que es lo más seguro, lógico y confiable para las 4-5-1 y 4-2-3-1. La duda, como siempre, recaerá en qué número específico usar, pero siempre será la primera opción a usar, siendo las demás opciones alternativas dependiendo del caso específico. Bien, de 40 a 59 tenemos el estilo neutral, una opción más ofensiva que puede aportar al dominio y a la efectividad con una buena combinación de presión y velocidad. No obstante, no me parece que cambie rotundamente en relación al estilo defensivo, pero aún así es una opción recomendable en condición de local. De 60 a 79 tenemos el estilo ofensivo, una opción que en principio parecería un poco contradictoria en relación a las dos alineaciones, pero que vale la pena contar la anécdota de que una vez usé una 4-5-1 con estilo ofensivo y combinándolo con doble apoyo en las tácticas en línea. Y de local en batallas me rindió muchísimo en 2018 y 2019. No obstante, fuera de esos años no la he vuelto a utilizar y considero que es una opción algo aviejada y que puede ser algo contraproducente, así que en principio
no la recomendaré, pero si alguien la quiere probar basándose en lo que mencioné más arriba, puede hacerlo sin problemas. Y por último tenemos el estilo de 80 a 100, un estilo ultra ofensivo que si bien también la he probado, considero que será aún más contraproducente que la opción anterior a nivel general, así que es una opción que no recomendaré. Bien, pasamos ahora a la velocidad, donde tenemos como primera opción de 0 a 19 la de jugar atrás o con muy poca velocidad de juego, una opción que he probado bastante buscando que se juegue poco en los partidos, y si bien ha tenido resultados buenos y malos, la considero algo inestable en estas dos alineaciones, así que por esa irregularidad no se las voy a recomendar. De 20 a 39 tenemos la construcción lenta, una opción que de hecho tiene una táctica en el canal para la 451 con esa velocidad. Una opción que dependiendo del caso puede servir para frenar el ritmo y ocasionar menos remates. Así que es una opción recomendable si buscan enfriar algún partido. De 40 a 59 ya empezamos a tener opciones más viables y lógicas para estas dos alineaciones. Una opción que recomiendo muchísimo para enfrentar a las opciones de contraataque y que también es una variante para enfrentar a tácticas de pases y de bandas, cuando los pases rápidos no les estén funcionando. Asimismo, ante tiros desde lejos la considero muy recomendable, ya sean locales o visitas, y que se puede complementar muy bien con las opciones más utilizadas en la presión y en el estilo. Bien, de 60 a 79 tenemos la velocidad más utilizada en USM, y esto lo diré y repetiré probablemente siempre en este tipo de videos. Sin duda que la opción de pases rápidos es una velocidad que se adapta a absolutamente todas las alineaciones. Una opción más que lógica, segura y muy confiable para apostar por ella en cualquier combinación de avanzadas. Aquí la duda nuevamente será la de qué número usar, que es algo que siempre se retoca un poquito buscándole el mejor rendimiento posible. Y por último tenemos la velocidad de 80 a 100, que es la de Tiki Taka. Una velocidad que personalmente no la recomendaré en este tipo de alineaciones, ya que no otorga mucho más que la opción de pases rápidos, y considero que otorga menor claridad o efectividad en los tiros que las demás opciones antes mencionadas. Bien, hasta aquí entonces el tema de las avanzadas. Ya saben que para quienes buscan una táctica específica, tienen por el canal varias opciones de posibles combinaciones, las cuales se las dejaré en el comentario fijado. Pero remarco que el objetivo del video, ya saben que es comentar cada herramienta y dar mi opinión sobre si son viables determinadas opciones y el motivo por el cual lo son o no lo son. También vale la pena destacar que en mi opinión los números importan y marcan una diferencia de efectividad, así que es importante ir moviéndolos para encontrar la mejor opción. Por último, falta hablar sobre el marcaje y el fuera de juego. Por el lado del marcaje tenemos la opción de que sea zonal o que sea personal. En principio, como base textual, el juego nos dice que el marcaje personal se debería usar alineando más defensas, es decir, a partir de la línea de 5 por lo que se entiende. Así que la estaría descartando para las 4-5-1 y las 4-2-3-1. No obstante, considero que es una opción válida que se puede utilizar en superioridad de equipo, aunque muchas veces no van a notar grandes cambios. Por ese motivo siempre recomendaré dejar el marcaje zonal, que es muchísimo más seguro y más confiable en mi opinión, más aún en alineaciones de 4 defensas. Y por el lado del fuera de juego, aquí siempre se comenta mucho y hay bastantes dudas al respecto, y recomendaré la misma lógica del apartado anterior. Dado que usar el offside no me ha aportado grandes cambios ni mejoras, la mejor opción siempre será dejar el fuera de juego en no. Pueden usar las dos y probarlas si quieren, pero realmente no veo grandes cambios y considero que no es necesaria su implementación en estas alineaciones. Bien, dicho todo esto, en líneas generales las 4-5-1 y 4-2-3-1 son alineaciones que no son tan usadas a nivel general de USM, ya que quedan por debajo de las opciones ofensivas como 4-3-3 o 4-4-2 y también por debajo de las defensivas de línea de 5. No obstante, son de las alineaciones más usadas a nivel competitivo, ya sea en la comunidad hispana como en las demás comunidades. Personalmente las considero de las opciones más equilibradas del juego y las que más se pueden adaptar a la táctica rival con tan solo un par de ajustes. Lógicamente dependerá de las combinaciones que finalmente se usen, pero cuenta con una variedad de opciones que pueden potenciar mucho las alineaciones y darles esa versatilidad para sus partidos. No obstante, para intentar construir una buena táctica se necesitarán de varias pruebas y experimentos para encontrar una lógica que funcione y se pueda sostener con el tiempo, más aún si buscan las opciones menos usuales. Aún así, con una combinación de opciones recomendadas, tranquilamente pueden armarse una táctica muy competitiva con la que pueden dar mucha pelea en diferentes competencias, y eso es una ventaja que tienen la 4-5-1 y la 4-2-3-1.
pero cabe destacar que hay que tener en cuenta los cambios que tiene el juego con cada actualización, que a veces se nota y mucho, y es importante notarlos para saber cuándo ajustar alguna avanzada. Espero que todos estos consejos les sirvan de muchísima ayuda a quienes recién empiezan en el juego, les gusten estas alineaciones o quienes desean probarla y no hayan tenido mucha suerte con ella. También les recuerdo que este video será único en el canal para hablar de las dos alineaciones, pero a futuro seguiré trayendo nuevas opciones de tácticas como siempre lo hago por el canal. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like, un comentario para difundir más el video y suscríbanse si son nuevos por aquí y les ha servido este video. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este formato díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. Próximamente tendremos nuevos videos y shorts aquí por el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.